Bienvenidos a Filosofía en tiempos de no filosofía, un espacio de reflexión profunda sobre el pensamiento filosófico. En la actualidad, un programa dirigido por Filosofía Tierra. Jehová abre los ojos a los ciegos, Jehová levanta a los caídos, Jehová ama a los justos. Salmo 146, 8. Bienvenidos. Estamos en el día 18 de Filosofía del Lenguaje, episodio 295. Hoy nos toca hablar de Judith Butler y la performatividad de género. Vimos esto de los actos performativos, ¿no? Con J.L. Austin, claro, y John Searle, y que estos actos performativos hacen cosas, ¿no? Directamente, y uno de estos actos performativos, según J.L. Austin, es prometer. Pero Judith la enfoca desde otra perspectiva, ¿no? Ahora con Butler y Judith vamos a ver la identidad de género como efecto del lenguaje. Ella es feminista, evidentemente, y claro, toda la ideología feminista surge con la premisa de Judith Butler de que la identidad de género es un efecto del lenguaje. También ahí se asocia con Michel Foucault. Y hoy vamos a profundizar, ¿no? Vamos a ver por qué Judith Butler es importante para el feminismo. En este sentido, bueno, no solo para el feminismo, sino para toda la discusión de la identidad de género. Y claro, vamos a recapitular a J.L. Austin. Y sobre todo específicamente la performatividad, ¿no? Estos actos performativos que se vuelven reiterativos, ¿no? Y también va a criticar a la noción de sujeto previo y evidentemente el discurso crea. Vamos a ver, es muy interesante, ¿no? La crítica a la noción del sujeto previo al discurso, ¿no? Antes del discurso, vamos a ver esto a nivel contractualista con los contractualistas de Hobbes, Locke, Rousseau, pero aquí se va a diferenciar en que se va a tratar de justificar que la identidad de género es un efecto del lenguaje, ¿no? Y claro, la identidad de género corresponde a un movimiento social que ocurre en la realidad, pero que ocurre dentro del individuo primero, ¿no? Cómo el lenguaje influye en el individuo, en el hombre, y cómo se proyecta esta en la sociedad. Luego, en el segundo segmento, vamos a hablar sobre el lenguaje, el cuerpo y el poder. Y finalmente vamos a tocar la vulnerabilidad y la resistencia discursiva. Bien, Judith Butler es una figura influyente en todo el pensamiento contemporáneo. Propone una idea profundamente transformadora, que es la identidad de género. No es algo que nacemos con ello, no es algo que tenemos, sino algo que hacemos, algo que producimos continuamente a través de actos, gestos, normas, discursos. Y desde esta perspectiva el género no es una esencia fija ni una verdad natural. Y claro, se va a dividir las posiciones aquí, ya se pueden dividir, y muchos filósofos van a decir que esta verdad natural tiene que existir, tiene que estar en la naturaleza humana, porque en el siglo XVIII ya no se hablaba de esto, ¿no? Había un acronismo distópico en las narrativas discursivas que estaban ocurriendo, en el archivo, como diría Foucault, ¿no? Y entonces ahora cuando se habla de identidad de género, se habla de este tipo de construcción. Vimos en Foucault esto, ¿no? Construcción discursos, ¿no? Se construyen discursos en base a este archivo que tenemos. Y
Y claro, entonces el género se convierte en una construcción cultural que se refleja en la práctica diaria. Y para explicar esta visión, Judith Butler retoma la teoría de los actos del habla de J.L. Austin, en particular su concepto de enunciados performativos, ¿no? Estos no se limitan a describir la realidad, sino que contribuyen a decirla. Por ejemplo, cuando alguien dice los declaro marido y mujer, no está simplemente informando un hecho, sino que está produciendo un cambio en el mundo, un acto que tiene efectos sociales concretos en el mundo. Y a partir de esta noción, Butler sostiene que el género funciona del mismo modo, ¿no? No se trata de una expresión de lo que ya somos, sino de una actuación repetida, ¿no? Regulada por normas culturales. Es decir, no actuamos de cierta forma porque seamos hombres o mujeres, sino que nos perciben como hombres y mujeres por cómo actuamos. Y de ciertas formas, de las formas en que actuamos, ¿no? El cuerpo, la voz, la ropa, los gestos, todo eso. Todos estos elementos no expresan el género, sino que lo crean performativamente. Y esto evidentemente hace algo muy interesante. Judith Butler asocia los actos performativos con la forma en que nosotros actuamos en las normas sociales. Y así, la repetición constante de estas normas da ilusión a una identidad estable, ¿no? Sin embargo, como toda repetición, también deja espacio para el error. La parodia y la subversión también constituyen actos performativos a su modo, y es justamente en ese margen donde puede surgir una crítica política al sistema de género. Recordemos que las teorías de la justicia estaban siendo vistas desde un enfoque patriarcal, ¿no? Entonces toda la sociedad se tenía que imponer a un tipo de constructivismo dominado por hombres. Y ahí viene también Martha Nussbaum con la ética del cuidado y propone éticas más feministas, ¿no? Que tengan otra visión a lo patriarcal y a que éstas están construyendo una sociedad que es patriarcalmente estable, pero que se está olvidando otras formas de ver el mundo, y claro, una de ellas es la ética del cuidado, ¿no? También la ética del cuidado, hay una ética de Martha Nussbaum de las capacidades, ¿no? La ética de las capacidades. Sin embargo, con Judith Butler es justamente este sistema político estaba creando sistemas de género. Y si el género, bueno, claro, vivíamos en guerras, ¿no? Habían guerras y los hombres tenían que ir a la guerra y las mujeres no, y había todo un tipo de jerarquización social donde habían ciertos roles, ¿no? Y se reflejaban en la realidad. Entonces, si el género es algo que se construye, Butler menciona, entonces también puede reconstruirse de maneras distintas. Y Butler abre así una vía para cuestionar las formas dominantes, de entender lo que es lo masculino, que es lo femenino, y permitiendo pensar en identidades no binarias, ¿no? Residentes, fluidas y demás. Y Butler pone en evidencia cómo el lenguaje y las formas sociales actúan como mecanismos de poder. Y solo ciertas formas de vivir en el género son reconocidas como legítimas, mientras que otras son invisibilizadas, marginadas y demás. Entonces, por eso su teoría no es solo filosófica, sino que también es política. Es política y nos invita a resistir estas imposiciones normativas que estaban construyendo en las sociedades, y a ampliar los marcos de lo posible, a imaginar nuevas formas de ser y habitar en el mundo. Y claro, en definitiva, Butler nos lleva a comprender que el género no está dado por la naturaleza ni por la biología, sino que se forma en una red de prácticas, discursos y relaciones de poder. No se trata de describir quiénes somos en lo profundo, sino de preguntarnos cómo llegamos a ser lo que somos y qué otras formas de ser podríamos construir también. Y no solo se refiere a este tipo de no binarios de género, sino que a distintas formas de ser, ¿no? Y claro,
la intención de Blücher era hacer esta teoría yendo en contra de lo establecido y de lo que se estaba construyendo con un sentido patriarcal, y darnos un enfoque mucho más abierto, mucho más profundo de cómo se va construyendo las relaciones entre lo social, el lenguaje y lo político. Pero evidentemente esto es algo mucho más profundo que vamos a entrar, no se preocupe, pero que es esta introducción algo interesante porque nos muestra todo el panorama, ¿no? Un panorama muy interesante, pero que ahora viene lo que realmente debería interesarnos, que es por qué, cómo, cuándo y a qué hora, cómo menciona esto, por qué, y vamos a iniciar, ¿no? Tenemos que reevaluar entonces los capítulos anteriores y ver que J.L. Austin hablaba sobre los actos performativos, ¿no? De performatividad, ¿no? Y a la vez filósofos como John Searle van clasificando estos actos ilocutivos, ¿no? Que dentro de estos actos ilocutivos están los actos de personificación, los actos performativos. Yo escribí un libro, Los actos de personificación. Bueno, está en construcción el libro, pero ya está hecha la teoría, la propuesta, donde menciono que nosotros al usar el lenguaje creamos un tipo de individualidad, un tipo de separación entre tú y yo, que lo hacemos implícitamente, pero seguramente vamos a hablar de esto mucho más adelante. Lo que quiero decir es que para Austin, un enunciado performativo no describe un hecho, no va a describir un hecho, sino que va a realizar una acción en el acto de decirlo. Frases como te prometo, los declaro esposos, no son meras afirmaciones, sino que son actos lingüísticos que transforman la realidad. Y Blücher toma esta idea como punto de partida, pero le da un giro radical, mientras que Austin pensaba que estos actos están dentro de un marco institucional claro, por ejemplo el matrimonio o el contrato. Blücher se pregunta ¿qué ocurre cuando esta lógica performativa se aplica a la identidad misma? Y claro, esto es algo revolucionario, ¿no? ¿Qué pasa si nuestra identidad también ocurre en esos actos performativos, ¿no? En la forma en que nos hablamos? Y de hecho yo también me hice esta pregunta de otro modo para escribir los actos de personificación, pero también Blücher se hace esta pregunta, ¿no? Aunque ella profundiza más en la identidad del género y toda la construcción social, tiene este enfoque mucho más de género, y se pregunta ahí, ¿y si el género no fuera una esencia, sino el resultado de actos reiterados que producen una identidad en el tiempo? Entonces ya se ve cómo está influida por Foucault, Michel de Foucault, y aquí es donde introduce el concepto de performatividad reiterativa. No olviden este concepto, performatividad reiterativa, que a diferencia de una simple actuación, como si el género fuera una máscara intercambiable, la performatividad implica una repetición regulada de normas y expectativas sociales que a fuerza de repetirse construyen la ilusión de una identidad sólida. Y en otras palabras, no somos un género y luego lo expresamos, más bien nos convertimos en género a repetir una y otra vez los modos sociales que son leídos como hombre o mujer. Y esta repetición no es libre ni creativa, sino que está sujeta a normas históricas que definen qué formas de género son válidas, reconocibles, legítimas por los demás, ¿no? Por este conglomerado social. Y además Blücher no se queda ahí, señala que esta repetición nunca es perfecta, siempre hay fallas, desviaciones, paradojas, parodias, tragedias, y justamente ahí reside el potencial subversivo, que son imitaciones no normativas, ¿no? Imitaciones no normativas como el movimiento, la performatividad del movimiento de los queers, ¿no? Bueno, queers, donde hombres se visten de manera
exacerbada y exponen que el género no es natural ni esencial, sino el efecto de una historia repetida bajo coacción cultural. Y desde esta perspectiva, Austin evidentemente no va tan lejos como John Bluter, pero transforma a John Bluter el concepto de análisis lingüístico en una potente herramienta que critica el poder, la identidad del cuerpo y la performatividad. Ya no se limita al lenguaje ceremonial, ¿no? Se expone a todo el proceso mediante el cual nos volvemos sujetos de género dentro de un marco normativo, un marco grande que nos precede, que nos somete, que estamos dentro, mejor dicho, ¿no? La palabra es esa, que nos precede, que está antes, ¿no? De nosotros. Y claro, eso con referencia a este tipo de performatividad reiterativa que siempre se está construyendo, este tipo de género, comportamientos, actos que tenemos que seguir. Y claro, va a criticar a la noción de sujeto previo al discurso, ¿no? Uno de los puntos más radicales de Judith Butler es su crítica frontal a la idea de que existe un sujeto previo al lenguaje, una identidad ya formada que luego se expresa mediante el discurso, ¿no? Y esta concepción supone que el yo es anterior y autónomo respecto al habla y que ha sido dominante en gran parte de la filosofía moderna. Sin embargo, para Butler, inspirada por Derrida, Lacan y Foucault sobre todo, esta noción es insostenible. Y claro, aquí entramos un poco entre un tipo de disputa, ¿no? Porque hay personas que piensan, incluido yo, que la identidad es algo mucho más profundo que el lenguaje. La identidad es algo que está mucho más allá del lenguaje, pero yo veo estos filósofos como Judith Butler, Foucault, mencionan que el lenguaje construye esta identidad, construye la esencia de las personas. Y evidentemente hay una discusión muy interesante, ¿no? Pero claro, es una discusión, finalmente. Y lo que tenemos que hacer es encontrar el punto de partida donde podamos iniciar correctamente para hablar sobre la identidad, ¿no? El punto de partida es la epistemología, cómo adquirimos el conocimiento, pero como vimos también tiene relación, que el lenguaje y la cultura influyen en cómo adquirimos el conocimiento. Pero nosotros, no nos enfocamos en la construcción cultural del conocimiento, sino nos enfocamos en la construcción general de conocer las cosas, o sea, de forma ontológica. Y eso es lo que diferencia a las teorías de la esencia del individuo, de la identidad que se pueden desarrollar, evidentemente. Y claro, su enfoque, el sujeto no es el punto de partida, sino es el efecto del discurso. Es decir, no hablamos de una identidad previa, sino que el lenguaje nos construye como sujetos. Somos hablados antes de poder hablar, ¿no? Somos definidos antes de que nos definamos nosotros. Y no nacemos en un mundo ya está atravesado por normas, por categorías y significados que nos anteceden y nos configuran. Y claro, esto tiene relación, tiene relación con el conocimiento de sí mismos, ¿no? Que filósofos como Sócrates, todos los antiguos griegos tenían como sumum el conocimiento de sí mismos. Pero este conocimiento de sí mismos es algo mucho más fuerte que una construcción cultural, ¿no? Es la forma en que uno llega a la esencia misma y se conoce tal como es. Y evidentemente existe una construcción cultural, claro, pero también existe la esencia como tal, la esencia como ser, y en esa esencia como ser está más allá del discurso, está mucho más allá de lo establecido culturalmente y contextualmente en un lugar determinado, en un tiempo determinado. Y claro, Judith Butler
tal vez no es muy consciente, o tal vez es muy consciente de que su enfoque es cuando el sujeto deja de ver del punto de partida y empieza a ver el efecto del discurso que genera su identidad, ¿no? Y evidentemente genera su conocimiento de sí mismo. Y claro, es como, mira, un ejemplo sencillo. Un afroamericano se preguntaría quién soy, ¿no? Me conozco a mí mismo y esencialmente yo vengo de África y estas son mis costumbres y demás. Soy quien soy. Bueno, toda la tradición que vino de antes. Pero eso ya constituye un ámbito de biología, un ámbito de cultura, un ámbito de esencia natural. Pero la esencia que estaba hablando al inicio es una esencia mucho más profunda esta, ¿no? Que borra incluso los rasgos que puedas tener característicos. Es algo mucho más profundo, y en esa profundidad existe un tipo de verdad sobre uno mismo, ¿no? Esa verdad sobre uno mismo constituye otro enfoque de estudio mucho más profundo a lo cultural y a lo social. Pero claro, lo que hace Blutter es ir un paso también, abordar ese paso, dar ese paso para profundizar en aquello. En este sentido, somos hablados antes de poder hablar. Nacemos en un mundo ya atravesado por normas, categorías, significados que nos anteceden y nos configuran, ¿no? Y desde este momento, claro, el momento en que se nos asigna un sexo al nacer, niño o niña, ya estamos siendo inscritos en una red de significados que nos dará más forma. Y este cuestionamiento desestabiliza profundamente la idea liberal de un sujeto soberano, un sujeto autónomo y un sujeto consciente de sí mismo, que básicamente es la idea de Blutter, ¿no? Blutter no estaba escribiendo para justificar todo lo que vino después, sino que estaba justificando un tipo de libertad de conciencia sobre sí, libertad autónoma, libertad soberana. Entonces Blutter muestra que el género, la identidad, incluso la conciencia de uno mismo son producidos dentro de regímenes discursivos que debilitan, que aparte de debilitar, van a poner un límite entre lo pensable, lo decible, lo vivible, ¿no? Y el yo, bueno, tenemos un claro ejemplo de esto. ¿Qué pasa cuando vemos a personas que viven en la calle, ¿no? O que viven alejadas de la sociedad, ¿no? Las consideramos, nómadas, ¿no? Personas que se mueven por todos lados. Entonces, estas normas que nosotros tenemos de convivencia con otras personas en la sociedad, están siendo excluidos estas personas, o por ejemplo los gitanos, ¿no? Entonces no están dentro de estos regímenes discursivos, pero están viviendo, diciendo, pensando cosas diferentes a otros, ¿no? Entonces el yo, lo que denominamos yo, que queremos tener, no es natural, sino es normativo, ¿no? El yo es normativo. Y claro, es el resultado de una serie de prácticas reiterativas, sancionadas, que generan apariencia en una interioridad estable. Y a su vez, esta crítica tiene implicaciones ético-políticas. Si el sujeto no preexiste al discurso, entonces las formas de vida que no encajan en el molde normativo, las identidades diferentes a la binaria, no pueden ser vistas como fallas de una esencia, sino como formas legítimas y posibles de subjetivación, aunque muchas veces marginadas y son patologizadas, ¿no? Por normas dominantes. En este sentido, Blutter no niega la experiencia del yo, pero sí denuncia su falsa naturalización, ¿no? Nos invita a comprender que la subjetividad no es un punto de partida fijo, sino es un proceso abierto, inestable y expuesto a la transformación. Así, lejos de una limitación, esta crítica abre la puerta a pensar nuevas formas de existencia más allá de la norma.
Y claro, aquí entra en juego el lenguaje, el cuerpo y el poder. Entonces, en el pensamiento de Blücher, el lenguaje no es simplemente un medio para describir el mundo o comunicar ideas. El lenguaje es una práctica material que produce realidades, ¿no? Entre ellas los cuerpos y qué significa cada cuerpo, ¿no? Lejos de concebir el cuerpo como una entidad puramente biológica o prediscursiva, Blücher afirma que el cuerpo es también una construcción social moldeada por normas discursivas que le otorgan inteligitimidad. Voy a repasar esta palabra. Inteligibilidad. O sea que son legítimas, pero no están moldeadas por normas discursivas. O sea que no penetran las normas discursivas en su contenido, ¿no? Y desde esta perspectiva el poder no actúa solamente reprimiendo, sino también produciendo activamente los modos en que los cuerpos pueden aparecer, actuar y ser reconocidos. Y el género, por ejemplo, no se impone sobre un cuerpo neutro, sino que se construye ese cuerpo como masculino o femenino a través de una serie de discursos, prácticas y normas reiteradas, ¿no? Y así el lenguaje no solo nombra cuerpo, sino que lo organiza, lo disciplina y lo hace legible dentro de un marco cultural. Decir, por ejemplo, es una niña, no es un acto descriptivo inocente, sino es un acto performativo que inscribe al cuerpo en un régimen normativo de género, con expectativas específicas de comportamiento, vestimenta, deseo, función social y todo lo que corresponde a su proceso de vida. Y claro, Blücher analiza esto y se da cuenta de que el poder se ejerce de forma capilar, ¿no? Como una red que atraviesa y produce subjetividades. Y siguiendo la influencia de Michel Foucault, no es un poder centralizado en una autoridad concreta, sino que se materializa con instituciones, lenguajes, costumbres, normas sociales que van a regular los cuerpos en lo más mínimo, ¿no? Cómo debe moverse, cómo debe hablar, vestir, amar, trabajar. Y claro, Judith Blücher se da cuenta de esto y menciona que este poder no es absoluto, sino que en la medida de que los cuerpos nunca encajan perfectamente en las normas, también son lugares de resistencia, ¿no? Y vemos esto cuando las mujeres quieren ir a la guerra, hay igualdad de género, y Blücher sostiene ahí que el mismo lenguaje que disciplina también puede ser resignificado, ¿no? Y que el cuerpo, en su materialidad y exposición, puede interrumpir las normas que lo constriñen, y de allí la potencia política del performance, ¿no? Del cuerpo disidente, de la reapropiación subversiva del lenguaje. Y en esta teoría de Blücher está lo que debía ser vulnerabilidad, no es una debilidad, ¿no?, a superar, sino que se utiliza como una resistencia discursiva. Es una condición co-constructiva donde se construye otra forma de vida, ¿no? Desde el momento en que nacemos dependemos de otros para sobrevivir, y esta interdependencia se manifiesta de forma radical en el lenguaje. No somos nombrados por otros ante el poder ser nombrados por nosotros mismos. Otros nos nombran antes de nosotros nombrarnos a nosotros mismos, y esta exposición a lo que los demás dicen está vigente en nosotros, y sus discursos, sus normas, sus categorías nos hacen vulnerables al poder lingüístico. Entonces, ser nombrado es a la vez una forma de reconocimiento y control. Y cuando el lenguaje nos define con términos estigmatizantes, excluyentes o violentos, afecta nuestra posibilidad de vivir una vida reconocida y digna. En este sentido, esta misma exposición del lenguaje que nos constituye también abre la posibilidad de una resistencia.
Bluter plantea que la vulnerabilidad puede ser el punto de partida para nuevas formas de agencia, ¿no? En lugar de ver al sujeto como completamente determinado por las normas, ella lo entiende como una formación inestable que puede desafiar los discursos que lo atraviesan. Y aquí es donde entra en juego la resistencia discursiva, donde la posibilidad de subvertir los términos, o sea, resignificar las palabras, hacer uso del lenguaje de manera creativa y política, por ejemplo, cuando comunidades históricamente marginadas reapropian insultos, ¿no? Como ocurrió con el término Quirrats, y los convierten en banderas de lucha. Estas ejercen una acción performativa de resistencia. Asimismo, Judith Bluter destaca que la protesta, el grito, la marcha, el cuerpo que se expone públicamente son actos performativos que desestabilizan el orden discursivo dominante. Y allí donde el lenguaje ha sido una herramienta de exclusión, también puede volverse un terreno en disputa, ¿no? Una vía de afirmación para afirmar vidas que han sido negadas. Esto, básicamente, filósofos posteriores mencionan que lo opuesto a lo racional es el movimiento, es el cuerpo en acción. Y al no ser racionales, los movimientos queers, porque salen luchas y demás, son movimientos, están en contra de el movimiento del cuerpo. Pero el lenguaje se usa como una herramienta mediante estas formas creativas del lenguaje, ¿no? Que son las expresiones lingüísticas no verbales, sino accionales, ¿no? Una acción. Entonces Judith Bluter nos invita a pensar que la fragilidad no es lo contrario, o no es lo contrario de la acción política, sino que su posibilidad es mucho más influyente, porque solo cuando reconocemos nuestra vulnerabilidad compartida es que podemos tener formas colectivas de resistencia y transformación a través del lenguaje, del cuerpo y la presencia en el espacio público, ¿no? Hacer política desde normas que no son políticas para redefinir significados en un lenguaje que ha sido usado para resignificar cuerpos, identidades y géneros también. Entonces Judith Bluter hace todo este trabajo de los actos de performativos para hablar sobre sobre que el lenguaje también puede crear identidades, ¿no? El lenguaje con los discursos crea formas de vida, formas de ser, de actuar, de decir, de qué no decir. Y claro, esto es algo muy interesante al final, ¿no? Sobre todo los actos performativos, ¿no? Esta teoría de la performatividad reiterativa es fundamental. Hay una repetición constante en nosotros también de individualidad, ¿no? Somos seres individuales, pero tenemos esta performatividad reiterativa que siempre nos mencionamos o nos separamos individualmente de otros. Y en muchas culturas hay una unificación, ¿no? Se habla en términos de colectivos, no se habla en términos unitarios. Y claro, por eso es importante Judith Bluter, y sobre todo cómo la identidad de género es un efecto del lenguaje, ¿no? Cómo el lenguaje afecta a la identidad de género. Y claro, esto es algo mucho más profundo, ¿no? Donde se mencionaría que la identidad de género, que básicamente siempre hemos visto que ha sido biológica, termina siendo una construcción o un efecto del lenguaje. Muy, muy interesante Judith Bluter para cuestionar todas las normativas que tenemos. Y nada, muchas gracias por escuchar por este episodio. Nos vemos el día de mañana, que vamos a hablar sobre Pierre Bourdieu, que nos habla del poder simbólico. Bien, gracias por escuchar. Nos vemos el día de mañana.
conózcanse a sí mismos, pero aquí quisiera hacer una introducción un poco larga sobre el conocimiento de nosotros mismos, ¿no? Cuando yo me refiero, en este caso, conózcanse a sí mismos, me refiero a que estamos, como Judith Butler diría, ¿no? Estos discursos de género, pero también hay discursos de vicios. Tenemos discursos de excesos que la sociedad nos influye, ¿no? Estamos influidos por salir de fiesta, tomar, beber, disfrutar la vida, etcétera, etcétera, etcétera. La pereza es bueno, lo que fuese, la borrachera, la lujuria y demás. Estamos expuestos siempre a vivir de forma subordinada frente a algo, ¿no? Frente a un tipo de condición de vida, incluso, ¿no? Porque siempre hay este contexto de roles. Pero cuando yo me refiero al conocimiento de sí mismo, me refiero a buscar la esencia misma de cada individuo, ¿no? Darse cuenta que está mucho más allá del cuerpo, mucho más allá de lo que ha sido programado, de la programación, y darse cuenta que puede ser libre. Libre psicológico, moralmente, ¿no? Psicológico, moral, emocional, dentro del individuo, ¿no? Conociendo su esencia, que es mucho más allá, que está mucho más allá de las construcciones que se puedan tener o que puedan influir, ¿no? Y claro, el conocimiento de sí mismo ha sido fundamental para toda la filosofía anterior a la romana. Incluso la romana también tenía estos principios, ¿no? De conocimiento, de rectitud, de estar enfocados, ¿no? En el centro, conociéndonos a nosotros mismos y no dejándonos llevar por las distintas entidades que subsumen al hombre, ¿no? Identidades, me refiero, hay un tipo de entidad que, por ejemplo, roba, un tipo de identidad que es corrupto, un tipo de identidad que es violento, un tipo de identidad que es perezoso, un tipo de identidad que es lujurioso, un tipo de identidad que es iracundo. Entonces estamos llenos de identidades que nos dejamos llevar, ¿no? Entonces cuando nos dejamos llevar, perdemos la conciencia de nosotros mismos, y al perder la conciencia de nosotros mismos, vivimos de forma automática, no conscientes de lo que hacemos, pensamos y sentimos, ¿no? Una persona que se conoce a sí misma es una persona que piensa, siente y actúa conforme y autoobservándose siempre, ¿no? Está siempre presente, y al estar presente está conectando consigo mismo. Eso es a lo que me refiero con el conocimiento a sí mismo. Conózcanse a sí mismos entonces, y por favor, sean felices. Nos vemos el día de mañana con el poder simbólico.